Ahora vamos a crear lo que es los formularios. Entonces para ello vamos entonces a la parte que es crear. Ya tenemos la tabla, las consultas, ahora vamos para los formularios. Aquí tenemos por ejemplo varios puntos donde podemos crear el formulario, diseño de formulario, formulario en blanco, asistente para formulario. Vamos a trabajar, podemos trabajar con cualquiera de estos, pero para ser más rápida y nosotros vamos a trabajar con lo que se llama asistente para formulario. Los asistentes formularios lo que nos ayudan a que sea más ágil, por lo menos al momento de colocar cada uno de los ítems de las tablas. Los formularios es la forma como visual en la cual se van a ver las tablas que creamos. Entonces vamos a mirar asistente. Entonces aquí en esta parte me muestra lo que es las tablas o consultas que yo las cuales le voy a crear formulario. En esta parte voy a crear de las 5 tablas formularios a cada una de las tablas y voy a crear otra tabla más, la cual se va a llamar panel de control. Vamos con la primera tabla, que es citas. Aquí tenemos todos los ítems que se encuentran en la tabla citas. Si nosotros lo hubiésemos hecho en el diseño de formulario sin el asistente, tendríamos que colocar cada uno de estos ítems en la parte donde se crean los formularios. Pero aquí es más fácil porque lo hacemos y ya enseguida lo añadimos y él lo genera automáticamente. Nos muestra entonces aquí las columnas en columnas. Si lo queremos en columnas tabular o de datos justificados, nosotros vamos a darles en columnas y vamos entonces, podemos escribir el título, vamos a dejarle el mismo título, citas, finalizar, y él nos va a generar inmediatamente lo que es el formulario. Ya aquí tenemos un formulario, eso fue creado automáticamente por nuestro asistente. Ahora vamos a darle un poquito de diseño. Vamos aquí entonces a la vista de diseño y ya sea que coloquemos más pequeño o más grande para que se vea un poquito más estético. Vamos a colocar aquí, colocarlos del mismo tamaño. Vamos a ampliar más el formulario, que aquí vamos a colocar unos botones. Y vamos a colocarle un poquito más de espacio también, porque acá vamos a colocar un botón. Y entonces observamos entonces en la vista de formulario cómo se va a ver. Bueno, aquí quedó un poquito más estético. Entonces ahora que vamos a hacer, vamos a crear unos botones. Entonces en la vista de diseño, aquí nos habilita un diseño de formulario y nos habilita una herramienta. Estas herramientas las vamos a utilizar sobre todo para crear los botones. Aquí por lo menos tenemos la opción botón. Este sería el cuadro etiqueta y este sería el cuadro de texto. Vamos a utilizar botón y vamos a crear unos botones que nos ayudan en el momento de la navegación en el formulario. Entonces tenemos aquí, los botones se crean de esta manera. Vamos a, entonces opciones, operaciones con registro. Le damos aquí operaciones con registro para indicar qué es lo que queremos hacer. En este primer botón lo que voy a crear es el botón nuevo, donde nos va como a limpiar la tabla para que nosotros podamos crear un nuevo registro. Le damos siguiente. En siguiente nos apunta a esta parte. Aquí podemos seleccionar la imagen que ya está diseñada o crear solamente el botón que tenga un texto. Este texto vamos a colocarle aquí nuevo para que en el mismo botón sea específico que es nuevo. Finalizar, y aquí tenemos entonces el botón nuevo que nos va a indicar que cuando le demos clic él va a limpiar los registros y nos va a dar la posibilidad de crear uno nuevo.
Así sucesivamente vamos a ir creando cada uno de los botones que necesitamos. Por ejemplo, aquí, después que creamos el nuevo, creamos un nuevo registro, operaciones con registro, vamos entonces a darle guardar, porque claro, tenemos que guardar el registro, porque si no se va a eliminar y no van a hacer, de nada va a servir que lo insertemos. Entonces guardar. Finalizar. Ya creamos el nuevo botón, después vamos a crear otro botón. Acuérdense, entonces aquí es operaciones con registro y le damos eliminar por si en dado caso ya queremos dar debajo alguno de los acá vamos a dar seleccionar y colocamos entonces la expresión, la letra, la palabra eliminar y siguiente y finalizar. Vamos a crear entonces otro botón, el cual nos va a servir ojo que tenemos varias opciones. Aquí vamos a darles operaciones con registro para imprimir. Entonces aquí vamos a imprimir, siguiente, finalizar. Entonces ya tenemos 4 botones que son importantes al momento que nos dimos cuenta que eran importantes al momento de hacer los registros, los respectivos registros de una cita, ya sea porque queremos crear una nueva, porque queremos guardar la información que creamos, porque de pronto queremos eliminar y también queremos imprimir para que se visualice o darle al paciente la cita correspondiente. Y tenemos otro botón que también es importante, que es el de buscar. De pronto queremos buscar una cita en específico, entonces él nos va a relacionar esa parte. Entonces le clicamos aquí y le damos aquí. Entonces ya no sería como operaciones de registro, sino navegación de registro, porque va a buscar en el registro y le damos buscar. Le damos aquí siguiente y escribimos la expresión, perdón, la palabra buscar. Siguiente, finalizar, y ya creamos otro botón. Bueno, después de haber creado estos botones, vamos a darle un poquito aquí de estética. Esto lo podemos hacer en la vista de diseño. Cuando tenemos la vista de formulario, ahí es como se va a visualizar y como no lo podemos modificar. Entonces ahora vamos a hacer otra. Vamos a mirar primero cómo se ven en la vista de formulario, y aquí creamos los botones con cada una de las funciones que cumplen ellos. Vista de diseño, y vamos a crear unos botones para navegar dentro de ese mismo formulario. ¿Cómo así? Vamos a mirar si el último registro, el siguiente registro, el anterior registro, porque si nosotros tenemos el formulario así, no podemos, por ejemplo, si nada más tenemos que guardar y ya no podemos hacer más nada, no podemos ver el segundo, el tercero, el cuarto. Solamente crear uno nuevo y creando, pero después si queremos visualizar el primero no podemos hacerlo porque no tenemos ese botón. Vamos entonces a vista de diseño, otra vez creamos botones. En estos botones entonces ya no vamos a ver operaciones con registro, sino navegación de registro, en el mismo registro. Entonces vamos a ir al primer registro. Aquí lo vamos a dejar con la misma imagen porque es muy diciente. No necesitamos escribir el primer registro, sino que ya ahí mismo tenemos. Le damos siguiente, finalizar, y él nos crea el botón. Creamos otro botón. Navegación, entonces vamos con el anterior. Imagen, damos la imagen y finalizar. Ya nos va creando. Entonces acá tenemos otro. Siguiente registro. Y por último, creamos el último botón, que va a ser el último registro.
imagen. Bueno, entonces vamos a mirar cómo quedó el formulario. Ya el formulario entonces está diseñado. Y se dan cuenta que digamos que comparado con las tablas, la manera como se ve los ítems para llenar la información es diferente, pero aunque contiene los mismos ítems. Entonces, y además de eso le añadimos unos botones para que realice otras acciones que en las tablas de pronto no pueden hacer. Pues vamos a crear entonces cada una de una tabla, un formulario por cada una de las tablas. Yo voy creando, es lo mismo, el mismo procedimiento que se va a crear con las tablas, con la que se creó ahora con la cita, se va a crear uno por uno. Entonces yo creo que voy a hacer otro y pasamos entonces lo que informa, porque después se hace muy largo el video. Entonces yo voy a hacer otro para que ustedes vean, pero igual va a ser el mismo procedimiento. Voy a hacer otro para consulta y voy a hacer último, que es el de panel de control, para que ustedes vean cómo se realizó el panel de control y cómo se establece esa relación entre los formularios. Bueno, entonces vamos a crear otro formulario. Vamos a cerrar este. Y aquí ya lo tenemos, formularios. Entonces tenemos tabla, consulta, formulario. Ahora vamos a crear otro nuevo. Entonces en esta parte ya no vamos con cita, sino con consulta. Y así lo vamos a crear todo. Añadimos todos los campos que tiene la tabla consulta, le damos siguiente en columna y finalizar, y ya enseguida me abre. Ya aquí está establecido cómo se va a hacer. No voy a hacerle tanto modificaciones estéticas, ustedes ya vieron en la primera. Nuevamente voy a crearle los botones y posteriormente voy a crear el último, que es el panel de control. Vista de diseño para poder hacer modificaciones. Yo aquí, como les dije, no voy a hacer tantas modificaciones, sino que solamente voy a dejar el espacio para poder crear los botones. Bueno, entonces, ¿cómo se crean los botones? Se realiza, se coloca aquí. Vamos a hacerlo otra vez. Entonces ya aquí es operaciones con registro, nuevo. Se escribe acá nuevo en esta parte. Finalizar. Siguiente botón, ya saben que es guardar. Operaciones con registro, guardar. Aquí me faltó colocar el texto. Operación con registro, guardar, siguiente. Acá entonces texto, guardar. Finalizar. Operación con registro, eliminar. Finalizar. Operación con registro, imprimir. Acá entonces voy a colocarle imprimir. Finalizar. Y el último de estos botones, que es buscar. Entonces sería aquí, buscar registro, siguiente. Finalizar. Ya entonces en la otra parte vamos a escribir entonces los botones de navegación, como hice en la primera. Se realizaron de esta manera: navegación por registro, ir al primer registro, siguiente, dejamos la misma imagen, dejamos esta imagen y le damos siguiente, finalizar. Botón.
navegación, registro anterior, siguiente, finalizar. Bueno, bueno, entonces vamos a seguir colocando los botones. Ir al siguiente con la flecha, con la imagen que ya está predeterminada, y el siguiente. Entonces aquí último registro. Ya después de terminados los botones que vamos a hacer, ahora vamos a crear una tabla que se va a llamar panel de control. Esta tabla de panel de control, si la vamos a crear desde cero, pues